Hola, ¿cómo estás? Yo soy Eric y hoy me dio la gana hablarte de ciencia. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, criatura verbal que estás escuchando esto. Si me estás escuchando desde una plataforma de audio, espero que esté alegrando de alguna forma lo que sea que estés haciendo. Y si no, pues una disculpa. Y si me estás viendo en una plataforma de video, espero que estés disfrutando de tu cereal mientras me ves la cara mientras hablo de ciencia. También si me estás viendo en alguna plataforma de video, quiero presumirte mi taza de Oasis, porque hace exactamente un mes yo estaba en la Ciudad de México, en el concierto de Oasis, gritando como si no hubiera un mañana. Y un mes después sigo sin superarlo. Todavía me despierto en las noches queriendo estar ahí. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Toca aprender a seguir. El día de hoy quiero contarte una historia que justamente tiene que ver con música. No con Oasis, pero sí con un tipo de música específico. Y tiene que ver con el hecho de que el otro día estaba en una fiesta con mis amigos y dentro de ese grupo había uno que pudiéramos considerar lo que coloquialmente se define como metalero. ¿Qué significa esto? Tenía el cabello largo, se vestía todo de negro y la parte más importante es que podía identificar cada tipo de metal por sus acordes. ¿Qué significa esto? Escuchaba un sonido y decía, eso es black, eso es doom, eso es thrash, eso es heavy. Esto es interesante porque dentro de esa misma fiesta había otro amigo que decía, eso es ruido, eso es ruido, eso es más ruido. Pero eso no es lo interesante, es decir, podemos cambiar a nuestro amigo metalero por un amigo que puede identificar los distintos tipos de Pokémon de las distintas generaciones. Por ejemplo, si a ese amigo le pones una imagen de un Pokémon de X generación, va a decir, pertenece a tal generación. Ese es X Pokémon. Y esto quizá a lo mejor para quienes crecimos con Pokémon no es tan impresionante, pero quizá para nuestras mamás que identifican a todos como Pikachu, eso sí es interesante, ¿no? En este caso, lo que lo vuelve interesante es quién lo está observando. Y a nuestro amigo que identifica Pokémon, podríamos catalogarlo quizá como un otaku. A nuestro amigo que identifica distintos tipos de metal, podríamos catalogarlo quizá como un metalero. Pero podríamos cambiar la etiqueta otaku o la etiqueta metalero por cualquier otra cosa y cualquier otra o otro tipo de situación. Por ejemplo, imagínense que en vez de tipos de Pokémon, hablamos de compositores de música clásica. O imagínense que en vez de géneros del metal, lo cambiamos por tipos de vino. Probablemente, si eso pasara, mi amigo metalero no sería un metalero, sería una persona muy culta, ¿no? Y mi amigo otaku no sería un otaku, sería una persona muy culta o refinada, ¿no? ¿Qué pensarías si yo te dijera que no hay nada especial en esa persona culta, o como tú lo quieras llamar, y no solo no es muy distinto a mi amigo otaku o mi amigo metalero, que probablemente ya estés pensando, tienes razón, no es muy distinto, sino ni siquiera es muy distinto a otras especies? Es decir, ¿qué pensarías si te dijera que esto mismo que hace mi amigo el culto, vamos a llamarlo así, también lo pueden hacer otros animales como campeones y sin equivocarse? Y no me refiero a animales similares a nosotros como bonobos, chimpancés, gorilas, sino animales muy alejados, de nuestra familia, como por ejemplo las aves, específicamente las palomas columba livia. Si no sabes qué son las palomas columba livia, te dejo una imagen. Son esas palomas grises que puedes ver en todos lados y que en muchas ciudades son consideradas como una plaga, pero aquí en Sci-Fi las adoramos como si fueran nuestras diosas, porque les rendimos culto y constantemente las veneramos por los datos que nos dan. La próxima vez traeré mi playera de paloma.
Si quieres que me lo ponga, ponlo en la caja de los comentarios para que no se me olvide. ¿Por qué me refiero a que una paloma o un animal puede estar al nivel de nuestro amigo el culto? Por ahí de los años 90, Watanabe y sus colaboradores realizaron una serie de estudios bien interesantes, donde expusieron a palomas a una situación en la cual tenían que aprender a identificar distintos tipos de pinturas. Esto es totalmente cierto, específicamente pinturas de Monet y pinturas de Picasso. El experimento consistía en lo siguiente, y era sumamente simple. En este caso, lo que hacían las palomitas era, les ponían imágenes de Monet. Para quien no sepa quién es Monet, es un pintor, hace pinturas como estas. Y para quien no sepa quién es Picasso, también es un pintor y hace pinturas como esta. Son diferentes, ¿cierto? Justo hacia allá va el experimento. En este caso, cada que se presentaba una pintura de Monet, si la palomita daba una respuesta, específicamente presionar un botón con su pico, le daban comida. Y cada que se presentaba una pintura de Picasso, si la palomita daba una respuesta en el botón, no se le daba comida. Conforme fueron pasando las sesiones, las palomitas se volvieron expertas en presionar el botón cuando era una pintura de Monet y en no presionarlo cuando se presentaba una pintura de Picasso. Aquí es donde viene la parte más interesante. En una fase de prueba se empezó a evaluar o se empezó a plantear la pregunta: ¿qué es lo que las palomitas, qué es lo que hace que las palomitas sepan cuando es una pintura de Monet o cuando es una pintura de Picasso? Y empezaron Watanabe y sus colaboradores a jugar con distintos parámetros de las imágenes. Por ejemplo, en ocasiones les ponían la imagen a blanco y negro, en ocasiones las ponían un poco desenfocadas, en ocasiones le cambiaban el contorno a la pintura que le estaban presentando y las palomitas las identificaban como campeonas. ¿Qué significa esto? Que sin importar el cambio que hicieras, la palomita sabía cuando era un Monet y cuando era un Picasso. Y entonces los investigadores dijeron: creo que están identificando el tipo de trazo. Y empezaron a cambiar la tarea. ¿Qué pasó en una segunda fase? Empezaron a presentar pinturas distintas de los mismos autores. Es decir, no eran las pinturas entrenadas, sino otras. Y adivinen qué, como campeonas, las palomitas no se equivocaron. Si esto no te parece interesante, en una siguiente fase lo que hicieron fue presentar a otros pintores como Cézanne o Braque, no sé cómo se pronuncia. Si sabes cómo se pronuncia, dímelo por favor, porque soy muy inculto. Yo no estoy al nivel de estas palomitas. Y adivinen qué pasó. Cuando se presentaba a Cézanne, de nuevo, no sé cómo se pronuncia, una disculpa, respondían. Y cuando se presentaba a Braque, no respondían. Es decir, estaban respondiendo a Cézanne como si fuera Monet y a Braque como si fuera Picasso. ¿Qué tienen en común estos pintores con los que ya habían sido entrenados? Que son del mismo estilo. Específicamente, Braque es un pintor cubista similar a Picasso y Cézanne es un pintor impresionista igual a Monet. Aquí te dejo un cuadro de Cézanne, aquí te dejo un cuadro de Braque. ¿Qué estaban identificando las palomitas? De nuevo, el tipo de trazo. Y comenzaron a presentarle pintores del mismo género y las palomitas respondían de la misma forma. Presentaron otros pintores de otros géneros y las palomitas entonces dejaron de responder y respondían cercano al azar. Esto es interesante. No solo aprendieron a identificar las pinturas de forma correcta, sino que también aprendieron a responder de una forma similar ante pintores que se parecían. Aquí es donde viene la parte más interesante del experimento. En una última fase, los investigadores dijeron: cubismo, impresionismo, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen de distinto? Y se hicieron la pregunta: quizá
y solo quizá, algo que hace muy distinto al impresionismo del cubismo es el hecho de que el cubismo o la apreciación del cubismo se basa en aspectos abstractos o formas abstractas. Mientras que el impresionismo se basa en propiedades que son más identificables, quizá propiedades reconocibles del ambiente cotidiano, por ejemplo montañas, casas y demás, mientras que el cubismo se basa en cierto tipo de figuras geométricas, cierto tipo de formas abstractas y demás. Si estoy diciendo una tontería y tú estudiaste arte, pónmelo en los comentarios. Quiero que me pongas si estás diciendo una tontería porque soy una persona totalmente inculta. Solo estoy describiendo lo que hicieron las palomitas y la lógica detrás de los investigadores. ¿Qué pasó? Les presentaron las pinturas al revés. ¿Qué significa esto? Les ponían el Picasso de cabeza, les ponían el Monet de cabeza y pasaba algo muy interesante. El Picasso o los Picassos los podían identificar a la perfección, mientras que los Monets no. ¿Qué significa esto? Estaban respondiendo a propiedades abstractas ante el cubismo y a imágenes concretas ante el impresionismo. Puede que estés pensando, ok, estas palomas sí son sumamente cultas, estas palomas sí pueden identificar esto a la perfección, pero quizá es porque las palomas ven muy bien, quizá es porque estas palomitas pueden ver cosas que los humanos no, porque, si recordamos un poquito, las aves tienen una mejor visión que nosotros. Pues, por ahí de los 80s, de hecho, antes del estudio de Watanabe y sus colaboradores, se publicó este estudio, en el cual se entrenó a palomitas también a identificar entre piezas musicales de Bach y piezas musicales de Stravinsky. Les permitían escuchar 1 minuto de la canción. Si era Bach, la palomita debía picar un botón y le daban su alimento. Si era Stravinsky, la palomita picaba un botón y no le daban nada de alimento. La parte interesante es que no solo las palomitas se volvieron expertas en saber cuándo era Bach y cuándo era Stravinsky, y eran distintas piezas musicales, sino que en una fase de prueba cambiaron a Bach por Scarlatti y Vivaldi y cambiaron a Stravinsky por Carter y Piston. ¿Qué tienen en común Scarlatti y Vivaldi? Que son compositores del periodo barroco, es decir, tienen una forma particular de tocar debido a la época en la cual hicieron su música. Si estudiaste música y estoy diciendo una estupidez, dilo, siéntete con la libertad de ponerlo en la caja de los comentarios. Pero no puedes negar que tienen algo en común Scarlatti con Bach, ¿no? O Vivaldi con Bach. Y que tienen algo en común Carter y Piston con Stravinsky. Y en este caso son considerados compositores de periodos más contemporáneos, distintos al periodo barroco. Cuando pusieron a las palomitas a identificar cuando era una pieza de Vivaldi, por ejemplo, respondían similar a las piezas de Bach. Y cuando las pusieron a identificar una pieza de Carter, respondían similar a las piezas de Stravinsky. La parte más interesante de esto es que después expusieron a personas a la misma tarea. Y el 83% de las personas, es decir, 8 de cada 10, más de 8 se comportaron exactamente igual que las palomitas. Es decir, resolvieron la tarea al mismo nivel que las palomitas que se habían expuesto a esta tarea. ¿Cómo es que pasa esto? ¿Por qué estas palomas son sumamente cultas? ¿Por qué estas palomas saben cuando es una canción del periodo barroco o cuando es un pintor impresionista? ¿Y cómo es que yo no puedo hacer eso? ¿Cómo es que a mí se me dificulta? En este caso, esto se debe a un fenómeno llamado discriminación. Y ya sé qué es lo que estás pensando. Discriminación en un sentido técnico dentro de las ciencias del comportamiento, específicamente dentro del análisis experimental de la conducta, no es lo mismo que la discriminación que nosotros conocemos usualmente del día a día en aspectos sociales.
Existe la discriminación y existe la discriminación. Aquí en Sci-Fi queremos mucho a la discriminación y odiamos a la discriminación, ¿sí? Y si quieres saber en qué se relaciona una discriminación con otra, suscríbete. Eventualmente voy a hablar sobre eso y te voy a explicar cómo se relaciona una con la otra y por qué surge. Y si me estás escuchando en una plataforma de audio y no viste qué hice, la discriminación que queremos en Sci-Fi, hicimos como si dijéramos que sí, y la que no queremos en Sci-Fi, hicimos como si dijéramos que no. Es decir, hay un tipo de discriminación que queremos, hay un tipo de discriminación que odiamos. En este caso vamos a hablar de la que queremos. ¿Qué es la discriminación que queremos? Por definición, implica responder diferencialmente ante estímulos. ¿Qué significa esto? Que si a mí me pones una luz azul y una luz roja, si yo respondo de forma distinta, estoy discriminando. Estoy respondiendo diferencialmente. Y si yo respondo de forma similar, entonces estoy generalizando, que por definición es responder ante estímulos que comparten propiedades de una forma similar. No vamos a hablar de la generalización hoy. Si quieres que te hable de la generalización y cómo eso se relaciona con un montonal de fenómenos de la vida diaria, específicamente con cómo terminamos extrapolando cosas que aprendemos de un lado a otro, suscríbete, dale like, compártelo a todas las personas y te prometo que vamos a hacer un video sobre la generalización. Pero en este caso vamos a hablar de la discriminación. ¿Qué hace que ante el azul yo responda de una forma y ante el rojo yo responda de otra forma? Lo que hace que responda de una forma u otra tiene que ver con algo sumamente simple, que es la consecuencia que obtengo por comportarme de una forma. Si, por ejemplo, al responder yo de una forma ante el azul, obtengo una consecuencia, y al responder yo de una forma ante el rojo, obtengo la misma consecuencia, eventualmente voy a empezar a responder de la misma forma ante los dos. Por otro lado, si al responder ante el azul yo obtengo una consecuencia, y al responder ante el rojo yo obtengo otra consecuencia distinta, yo me voy a empezar a comportar de manera diferente. Porque al final del día, este tipo de consecuencias me empujan a que haga ciertas cosas. En nuestras palomitas, lo que pasaba era que había cierto tipo de consecuencias distintas. Es decir, había comida por responder a Monet y no había comida por responder a Picasso. Y con el pasar de las sesiones, estas palomitas se iban volviendo cada vez más expertas en identificar qué es lo que les daba el acceso a la comida. En este caso, los trazos del pintor. Lo mismo pasa con Bach y con Stravinsky, y lo mismo pasa con nuestro amigo metalero. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en nuestro amigo metalero, probablemente creció en una comunidad o convivió con personas de una comunidad en la cual se premiaba constantemente el hecho de poder discriminar, ya podemos utilizar ese término porque ya lo conocimos hoy, entre el black y el doom, o entre el thrash y el heavy. En este caso, si nuestro amigo estaba con un grupo de personas con gustos similares y decía, ese es un cantante de thrash, probablemente todos lo abuchaban y le decían, estás loco, eso no es thrash, el thrash es esto. Y en este caso, había consecuencias por equivocarse. Y también había consecuencias por acertar. Y lo más importante, había consecuencias diferenciales. Si queremos extrapolarlo a la situación de nuestras palomitas, va. Si respondía trash ante el trash, le daban comida. Si respondía doom ante el doom, le daban comida. Y si respondía trash ante el doom, no le daban nada. Si no sabes de qué estoy hablando a estas alturas del episodio, son distintos géneros dentro del metal. Te invito bastante a que busques en tu plataforma de audio favorita una canción de thrash y una canción de doom y me dices qué tal. A lo mejor te vuelves fan del metal a partir de hoy. Lo mismo pasa con nuestro amigo que identifica distintos tipos de Pokémon. Spoiler, yo era de esos amigos, nada más que yo era más fan de Digimon. Por favor, no me odien. Si estás de acuerdo conmigo, ponlo en los comentarios. Si no estás de acuerdo conmigo, pues una disculpa.
En este caso probablemente si decía, ese es Raichu, eso es Pikachu, eso es Charmander, y acertaba, aquí te va tu comida. Y si se equivocaba, aquí te va tu desaprobación. Había consecuencias diferenciales y por lo tanto había respuestas diferenciales. ¿Por qué esto importa? Creo que ya nos queda un poco claro hacia dónde va el asunto, ¿no? Dependiendo de lo que obtengas por responder ante cierto tipo de estímulo, aprendes a responder o de la misma forma o de forma distinta. Aprendes a discriminar. ¿Por qué esto nos importa? ¿Qué tiene que ver con cosas del día a día y por qué deberíamos estar muy enfocados en entender lo que es la discriminación? Imagínate la siguiente situación. Imagínate que tienes a 3 palomitas distintas de nuevo. Tienes a palomita A, tienes a palomita B, tienes a palomita C. Palomita A aprende que si presiona un botón rojo, le dan comida. Palomita B aprende que si presiona un botón rojo, le dan un choque eléctrico. Y palomita C no aprende nada. No le enseñamos nada. Imagínense que después agarro palomita A, palomita B y palomita C, las pongo en un cuarto y les pongo frente a ellas un botón rojo. ¿Qué creen que haga palomita A? Se va a acercar, va a querer picarlo. ¿Por qué? Porque le dan comida. ¿Qué creen que haga palomita B? Se va a alejar, va a intentar evitar ese botón rojo. ¿Por qué? Porque le dan un trancazo. ¿Y qué creen que haga palomita C? Pues quizá explore un poquito. Quizá se acerque, quizá se aleje, quizá esté viendo qué cosas hay. Y su conducta va a ser un poco más variable que la de la palomita A y la de la palomita B. Aquí viene la pregunta que quiero hacerles yo y que me gustaría que se llevaran esta noche y le dieran vueltas en su cama para que rumien y no puedan dormir. ¿Dirían que la realidad de cada una de esas palomitas es diferente? Dejé un tiempo para que lo pensaran y yo les diría, depende de lo que definamos por realidad. Lo que sí es un hecho es que se van a comportar de manera diferente ante una misma situación. ¿Por qué? Porque aprendieron a discriminar. Y la parte interesante es que ese mismo estímulo está discriminando conductas diferentes debido a las consecuencias diferenciales que tuvo. Por ejemplo, si cambiamos a palomita A, palomita B y palomita C por una persona de 20 años, una persona de 60 años y una persona de 30 años, y cambiamos el botón rojo por un chiste sumamente funable, nos vamos a topar con el hecho de que persona A de 20 años no se ríe y se molesta, persona B de 60 años se ríe y no se molesta, de hecho no entiende por qué la gente no se está molestando, no se está riendo, perdón, y persona C de 30 años pues está divergente. Dice, ¿debería reírme o no debería reírme? Es que no sé si esto está mal y empieza a comportarse de forma variable. ¿A qué se debe esto? ¿A un alto nivel de conciencia? ¿A un alto nivel intelectual? Se debe a las consecuencias diferenciales. Persona A, de 20 años, creció en un contexto donde reírse de eso le hace acreedora de un castigo social. Persona B, de 60 años, creció en un contexto donde reírse de eso le hace acreedora a aprobación social. Y persona C, de 30 años, 50-50, ¿no? 50-50. Creció en un contexto donde algunas personas se reían y otras personas no. Esto no es motivo para simplemente aceptarlo todo y simplemente aceptar las cosas como son. Es motivo para intentar entender a nuestro vecino, a nuestro abuelo, a nuestro padre o cualquier otra persona que se comporte de manera diferente a nosotros. Podemos cambiar por una persona de 60 años y a la persona de 20 por una persona de Oriente y una de Occidente, una persona del norte con una persona del sur, una persona de cierto tipo de religión versus una persona de otro tipo de religión,
Y al final del día tendríamos lo mismo. 3 personas, es decir, 3 palomitas entrenadas de forma distinta, debido a las consecuencias diferenciales, a las cuales eran acreedoras en el contexto en el cual crecieron. Y ante un mismo estímulo se van a comportar totalmente diferente. ¿Por qué? Por las consecuencias. No porque seamos tan distintos, sino porque nos expusimos a cosas distintas. Esto es importante porque nos ayuda a ser un poco más pacientes cuando nos topamos con personas que piensan distinto a nosotros. Y esto es importante porque justamente la ciencia explica el porqué de esas conductas. Y si explica el porqué, pues eso nos permite, 1, entenderlos o entender a estas personas, y 2, si es necesario, encontrar formas para cambiar esos comportamientos. Ahora, un poquito más curioso que esto, imagínate un último ejemplo. Imagínate que en vez de palomita A, B o C, o persona A, B o C, yo tengo a un nuevo tipo de persona A, que es una persona que creció en la ciudad. Y tengo un nuevo tipo de persona B, que es una persona que creció en el Polo Norte. Hay por ahí algo muy curioso, hay estudios sobre esto, relacionados con el hecho de que las personas que viven en lugares sumamente fríos, específicamente en los polos, pueden discriminar, de nuevo esta palabra, distintos tipos de blanco. Es decir, si a una persona que creció en un lugar sumamente helado, tú le pones distintos tipos de blanco, te va a decir, eso es blanco oso, eso es blanco hielo, eso es blanco nieve, eso es blanco cielo, eso es blanco nube. Y si tú le dices lo mismo a una persona que creció en la ciudad, te va a decir, pues creo que eso es blanco. Y eso también. Eso es blanco medio sucio. Eso es igual de blanco. No va a discriminar los distintos tipos de blanco y va a responder de forma similar. ¿Qué hace que una persona del Polo Norte, por ejemplo, pueda ver distintos tipos de blanco? Consecuencias diferenciales. Crecimos en una cultura donde nuestra vida no depende de discriminar el tipo de blanco. Y la consecuencia por decir blanco nube o blanco oso es exactamente la misma, por lo tanto, es blanco. En cambio, una persona que creció en un lugar sumamente helado, la consecuencia por no saber la diferencia entre blanco oso y blanco hielo es caerse y morir probablemente. Pisar hielo frágil y que tu pie se quede atorado, o caerte tú en un lago congelado, o cualquier otra consecuencia peligrosa que pueda existir. Por ende, desde pequeños probablemente les entrenan para aprender a discriminar. De nuevo, aprender a discriminar. Estas personas perciben la realidad de forma distinta. Depende de lo que definamos por realidad, ¿no? Lo que sí es un hecho es que están discriminando cosas que nosotros no. Y eso es porque se expusieron a cosas que nosotros no. No hay nada místico, no hay nada mágico, pero sí algo sumamente interesante, ¿no? La ciencia detrás de por qué nos comportamos diferentes. Por último, quiero hacerte una recomendación. La próxima vez que te topes con un amigo que sabe la diferencia, por ejemplo, entre un Pinot Noir y un Merlot, asume que no es un tipo culto que sabe de vinos. Probablemente solo está sumamente entrenado. Es decir, aprendió a discriminar. Es decir, es un borracho. Y no es distinto de las palomitas que con toda su cultura podían discriminar cosas específicas que nosotros no. Ok, espero que esto te haya servido. Si esto te gustó, si esto te hizo pensar, si quieres que te hable más de discriminación, de la discriminación buena y la discriminación mala, y cómo esto nos puede ayudar a cambiar el mundo y hacer de esta una sociedad mejor, déjamelo en los comentarios, dale like, dale compartir, háblalo con tus amigos, enséñale a personas que estén a tu alrededor a discriminar entre lo que sea que a ti te interese que discriminen, o simplemente escúchalo, disfrútalo y ten un gran día. Y si quieres que te hable de otras cosas, como por ejemplo la generalización, que no hablamos de esto y también es sumamente importante, déjalo en los likes. Dale un like y comenta, o lo que sea que te guste, pícale todos los botones, haz lo que quieras, pero que la gente sepa que estas cosas existen. Espero que tengas una buena noche hoy.
y que disfrutes el día o lo que resta del día. Hola de nuevo, este es un Anchor y como a mí me interesa mucho que puedas discriminar este podcast de otros tipos de podcast, pues voy a darte consecuencias diferenciales para que puedas discriminarlo y responder diferencialmente. En este caso, quiero hacerte dos recomendaciones y no, a pesar de que tengo aquí mi taza, no tiene que ver con Oasis. Aunque ganas no me faltan, porque los amo con todo mi corazón. Voy a recomendarte dos cosas. La primera es que corras en este mismo instante a ver el Tiny Desk de 31 minutos. Si no sabes qué es el Tiny Desk, es un tipo de formato de conciertos en los cuales ponen a artistas a tocar en una especie de cuarto muy pequeño, desk de escritorio, una especie de escritorio, y hacen reversiones de sus canciones originales. No son acústicas per se, son versiones distintas, específicas para el Tiny Desk. Si no sabes qué es 31 minutos, termina este podcast en este momento. Páralo en este momento, salte de aquí y ponte a ver 31 minutos porque tu vida está vacía. Te lo puedo asegurar. Estás muy mal, estás yendo por mal camino. Corre a ver 31 minutos. Y la segunda cosa que te quiero recomendar es un anime. ¿Por qué? Porque dijimos que teníamos un amigo otaku y ese amigo otaku soy yo. Entonces, quiero recomendarles un anime que amé con todo mi corazón. No ha terminado. Espero que algún día continúe. No sé si va a continuar, pero personalmente me cambió un poco la forma de ver la vida. Me hizo discriminar ciertos estímulos de cierta forma. Que es Vinland Saga. Si no lo has escuchado, te lo resumo en 3 segundos y es sobre vikingos, sobre venganza, sobre guerras, pero tiene una moraleja increíble, relacionada con el perdón, relacionada con la paz, relacionada con continuar a pesar del dolor y muchas cosas que si le prestas atención, si lo ves hasta donde llegó, probablemente te hagan replantearte mucho algunas situaciones de la vida. Y si no, pues échale un vistazo y si te pareció basura, ponlo en la caja de comentarios. Para eso está esto, ¿no? Para eso están estas recomendaciones, para que las pongas a prueba y me digas qué tal. Ahora sí, me despido. Espero que te haya gustado este episodio. Espero que te haya dejado pensando un poco. Y sobre todo, espero que lo compartas con la gente que tú consideres que le puede interesar escuchar todas estas cosas. Nos vemos en el próximo episodio y cuídate mucho.